Vamos a buscar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Dice: no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Señor, te damos gracias. Te bendecimos en esta noche. Gracias por tus misericordias, fidelidad que disfrutamos día a día. Sé tú, Señor, ministrándonos, por favor, tu palabra, tomando el control de este momento, hablándonos, Señor, a nuestras necesidades, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Bien, ahora la palabra de Dios para todos. Versos así como complicaditos como este, en el que uno no sabe qué es exactamente lo que quiere decir Pablo o lo que demanda, nos es muy útil todas estas versiones. No se han acabado los sentimientos ni el amor que tenemos por ustedes. Son ustedes los que ya no sienten amor por nosotros. Les hablo como si fueran mis hijos. Hagan lo mismo que hemos hecho nosotros. Muéstrenos el mismo afecto. Bien. Este pasaje que encontramos aquí nos plantea estas palabras del apóstol Pablo, que es como un reproche hacia los corintios en su segunda carta. Al final lo que vemos es al apóstol Pablo de alguna manera reclamándoles algo a esta congregación, ¿sí? Y en ese reclamo pues subyace ese sentir apostólico, ese sentir espiritual de ver en el discípulo o en la feligresía, en la iglesia a la que él dirigía la carta, pues un avance tanto en lo espiritual también como en su actitud frente a él, y un avance en lo espiritual que le permitiera a los de Corinto pues percibir también este avance que se estaba dando desde la cabeza, que en ese caso era Pablo, ¿sí? Como autoridad de estas iglesias que él fue usado para levantar y para fundar. Si nosotros vemos lo que dice en los anteriores versos, lo que él está diciendo es que les pide que no reciban en vano la gracia de Dios. Es decir, que corrijan, que entiendan lo que es necesario que entiendan, que corrijan lo que es necesario corregir, para que no reciban en vano la gracia de Dios. En el versículo 1 dice: así pues, hermanos, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en tiempo de salvación te he socorrido. Entonces, básicamente el apóstol Pablo les habla acerca del ministerio de la reconciliación, les habla acerca de la vida por fe, ¿sí? Entendiendo que esto de estar participando de la gracia del Señor en realidad no todo lo hace el Señor. Entendemos que ya hizo Él lo más importante, ¿cierto? Entendemos que Él ejecutó el sacrificio expiatorio, se entregó para que fuera pues tramitado el tema jurídico con el Señor, pero que a nosotros nos corresponde una vida coherente con la fe, ¿estamos de acuerdo? Y que también nos corresponde o se nos demandan ciertas actitudes, por lo menos, y se espera que haya un proceso de discipulado en el que las personas pertenecientes a una congregación maduren, vayan dando pues las evidencias de esta esperanza que nosotros tenemos, vayan dando estas evidencias de su maduración espiritual, de su condición de regenerados. En fin, esas son algunas de las cosas que el apóstol Pablo menciona en versos pasados, es decir, en versos anteriores al que citamos, ¿sí? También habla de la condición de ministros del nuevo pacto,
Es decir, un creyente, mucha atención con esto, que obedece el llamado y obedece a la fe, ¿sí? Por eso es que se le dice creyente, porque obedece a la fe. El creyente no es el que cree supersticiones, sino el que cree la doctrina planteada en las Escrituras. Entonces, esa persona que obedece a la fe es un potencial ministro del nuevo pacto, ¿sí? Entonces, uno puede decir, yo no lo había pensado así. Es decir, el potencial mío, yo pensé que era que en las manos de Dios prosperara, por ejemplo, o que el potencial mío fuera que en la medida en que yo me acercara a Dios, o como dicen algunos, pues me cogiera de su mano, pues yo iba a caminar por un camino prácticamente plano, sin obstáculos, lleno de favores y misericordias, porque esa es una terminología bíblica, favores y misericordias, ¿verdad? Y a pesar de ser una terminología bíblica y de que se puede dar en el caso de cuando se establece el pastoreo, pues esa no debe ser la expectativa, sino que el potencial del creyente es llegar a ser un ministro del nuevo pacto, ¿estamos de acuerdo? Ese es realmente el potencial del ministro. Ahora, también del creyente. Ahora, también sucede que podemos vivir como el mismo rey David decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso está bien, eso sucede, por supuesto, pero ojo, cuando nos dejamos pastorear, mucho ojo con eso, ¿estamos de acuerdo? Y vaya a ver lo complicados que somos nosotros para dejarnos pastorear. Uno no lo piensa así, pero somos complicados. Podemos considerar eso una condición infantil o inmadura de discípulo, ¿sí? Una condición infantil en el discipulado. Como en el niño, como en los chiquitos, como en los niños. Los niños, hay unos que plantean más dificultades que otros, pero en general los niños son difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno les dice, cuídate de que no te pase esto, o con el fin de protegerlo lo sostiene uno, lo ciñe, y el niño forcejea a veces con eso, ¿sí? Situación similar se da cuando nosotros estamos en las manos de Dios. Bien difíciles que somos para dejarnos pastorear, para dejar que su palabra sea nuestro alimento, para ceder ante tantos impulsos y deseos y fatigas y afanes que en nosotros están. ¿Estamos de acuerdo? Como buenos inmaduros espirituales que solemos ser. ¿Sí? Entonces somos difíciles, pero supongamos que usted y yo avanzamos en el proceso y vamos dejándonos pastorear. No me extrañaría para nada de que se dé una consecuencia, es que el bien y la misericordia los sigan a usted. ¿Estamos de acuerdo? Porque nadie, ninguna persona que se deje pastorear por el Señor va a sentir desamparo, va a sentir abandono. Todo lo contrario, el que se deja pastorear por el Señor va a tener cobertura, va a tener protección, va a tener favor. Esa es la condición, ¿estamos de acuerdo? O sea, eso de decir Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará, eso tiene que en nosotros ser una situación que nos pone en una posición de ovejas, ¿estamos de acuerdo? Tenemos alguito que hacer, así sea poco, pero algo hay que hacer, ¿estamos de acuerdo? Y mire qué cosa tan interesante, y es que el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, les está haciendo ese reclamo a los corintios, es decir, ustedes tienen una actitud frente a nosotros que no permite la relación, que no permite que funcione bien. Eso es lo que les está diciendo. Lo que leímos al inicio es de eso, ahorita ya vamos a volver. Entonces tiene que ver lo uno con lo otro totalmente. Entonces, cuando uno se deja pastorear, el bien y la misericordia, los verdes pastos, va a pasar por lugares tenebrosos, sí, va a pasar por situaciones difíciles también, por valle de sombra de muerte, pero la vara y el cayado del Señor lo guían a uno, ¿sí? Pero entonces para eso uno tiene que estar en una posición de dejarse pastorear. Y para desilusión de muchos de los feligreses, el Señor estableció su sistema para que sucediera. El sistema es un ministerio que se llama el ministerio pastoral. ¿Estamos de acuerdo? Les contaba nada más el domingo y muchos de ustedes
les causó mucha gracia eso, que en esta última vez que tomé un avión, bueno, saliendo de Israel, una mujer judía me preguntó que a qué me dedicaba, y mi respuesta fue: yo soy pastor. Y ella me preguntó: ¿de ovejas, de vacas, de cabras, de qué? Y cuando me hace esa pregunta, obviamente es porque en su mente, pues, esa función no existe. ¿Estamos de acuerdo? Esa función, pues, no. O sea, ¿eso qué es? Yo te doy razón de los médicos, yo te doy razón de los ingenieros, te doy razón del agro o de los soldados o una cosa, bueno, tanta cosa. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué es esa función? ¿Por qué hay gente dedicada a eso, puesta por Dios? Ojo, puesta por Dios, porque es un ministerio que le lleva a la gente el pastoreo de Dios mismo, le lleva a los discípulos esa función. O sea, uno cuando el Señor le dice: pastoréame a estas personas, se las está entregando a uno, al creyente, al potencial ministro del nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? Se lo está entregando. Le está entregando en sus manos a uno. Mira esto, qué complicado. Uno lo considera es de altísima responsabilidad. Le está entregando un alma que tiene el potencial de alcanzar muchísimas promesas. ¿Estamos de acuerdo? También le está entregando un alma que por su condición imperfecta tiene un grandísimo potencial de perderse. Qué cosa interesante esa. Es decir, cuando el Señor me entrega a usted y a mí, a ustedes todos, perdón, me los entrega para que yo los pastoree, me está diciendo: esta alma de este muchacho, persona, señora, pareja, bueno, en fin, este individuo, tiene el potencial de perderse. También tiene el potencial de alcanzar salvación y tiene el potencial de alcanzar promesas. Interesante, ¿cierto? Eso está en nosotros, el potencial. ¿Sí? Entonces se lo entrega a uno y uno queda comprometido con el Señor a responder por ustedes. Imagínense eso. ¿Sí? Entonces el Señor va a llamarlo a uno y le va a decir: bueno, primero que todo, le dijiste la verdad en el Evangelio, y uno tendrá que decir sí o no. Si lo hizo, pues bien; si no, grave. Porque muchas ovejas se pierden porque sus pastores no les anuncian lo que deben entender. ¿Estamos de acuerdo? Lo que deben saber. Y de ahí esto tiene mucho que ver para que ustedes, como una congregación pequeña pero edificada, se den cuenta. Mucho de lo que sale hoy en YouTube, en canales cristianos en general, están muy lejos de producir una edificación real. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la edificación no solamente se da cuando reciben ustedes la palabra en este momento. La edificación se da en la cercanía con el pastor y con la pastora en este caso, como familia pastoral, delegados por el Señor para hacer la función que Él, como pastor de las almas, tiene sobre todos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y no es que el Señor no pueda, sino que Él tiene su manejo, su forma. Un ministerio es una dependencia administrativa. Eso es lo que es un ministerio. No nos confundamos con eso, ¿cierto? Cuando decimos ministerio de Hacienda, ministerio de Industria, ministerio, qué sé yo, de Salud, ministerio de Salud, es una dependencia administrativa que está, digamos, articulada con la cabeza política, ejecutiva, digámoslo así, y que le produce, cuando funciona, beneficios a la ciudadanía. Ahora, si hablamos aquí en un sentido similar, pues sería de la siguiente manera: el Señor tiene a todos, a los que han de ser salvos en su mente. Él espera que todos sean salvos, ¿sí? Pero entonces a los que han mostrado fe y se congregan, les pone un pastor, ¿sí? Y a ese pastor, Él lo respalda en la medida necesaria para sostener ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? Él al pastor no quiere hacerlo ver como un Superman, como una estrella, como un que lo puede o lo sabe todo, sino que lo dota con sabiduría, lo dota con visión
para que el alma de esa persona se ponga en el lugar correcto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace. ¿Sí? Ahora, si el Señor quiere llamar más personas, se vale de otro ministerio, el ministerio de los evangelistas, ¿cierto? El ministerio del evangelista es un ministerio dotado por Dios para alcanzar a los que todavía no han sido notificados del Evangelio. Cuando una persona tiene una unción o una asignación ministerial en ese sentido, es poderosamente respaldado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿puede ser un pastor evangelista? Sí puede ser. Uno puede ser muchas cosas. Pablo era apóstol, evangelista, pastor, ¿estamos de acuerdo? Él era pastor de pastores, Pablo, si queremos verlo así, porque como nuestro apóstol, él es pastor de pastores, es decir, yo acudo, por ejemplo, como oveja, y al mismo tiempo como pastor, es un poco confundidor el asunto, a ser guiado, a ser apacentado, a ser orientado por el pastor de pastores, que es, en este caso, el apóstol. ¿Se da usted cuenta? Porque uno lo necesita. Lo que pasa es que ya en unos niveles diferentes. Ustedes necesitan en un nivel muy invasivo, la verdad, del pastoreo. Uno ya cuando alcanza cierto nivel se va dando cuenta que cada vez la dependencia es menor y en algunos aspectos. ¿Sí? También, por ejemplo, puede darse el caso de los maestros. Hay unos perfiles, ministerios de maestros, que lo que pretenden es enseñarle a la gente verdades y métodos de la Escritura, principios de la Escritura, entrar a si se quiere, valga la redundancia, a las entrañas de las Escrituras y extraer el conocimiento para que la gente sepa. ¿Puede ser un pastor maestro? Sí puede ser también. Pueden convivir los ministerios, ¿estamos de acuerdo? Pero nos vamos a quedar entonces con que está el ministerio pastoral como una dependencia de Dios para que ese Salmo 23 se cumpla. Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares delicados. Bien, entonces así es como funciona. Ahora, uno tiene que dejarse pastorear, ¿estamos de acuerdo? Si quiere que ese salmo se le cumpla a uno. Ese salmo es muy bonito, mire, yo jamás pensé citarlo hoy. Pero y ese uno se lo sabe, pero vamos a leerlo pues para no pecar por imprecisos. ¿Sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si tú eres una oveja del Señor, nada te va a faltar. ¿Estamos de acuerdo? Porque es que lo que tú vas a conseguir no depende de tu sagacidad o de tu agilidad o de tu inteligencia, porque la ovejita, ella no tiene, digamos, la condición para gestionarse las cosas. La ovejita es un animal que necesita estar dirigido, guiado, ¿estamos de acuerdo? Y eso te incluye a mí y te incluye a ti y me incluye a mí. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Así es el Señor cuando nosotros nos lleva y nos trae. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Los delicados pastos podrían ser una representación de la iglesia, en el sentido en que el Señor es como que nos lleva a un montecito, a un potrerito y aliméntense de esto, ¿sí? Y Él te da allí lo necesario, es interesantísimo. Y junto a aguas de reposo me pastorea, cuida de tu alma, confortará mi alma. Por eso es que uno siente en el resguardo del redil confort en el alma, protección, ¿sí? Uno siente que el Señor está ejerciendo su cuidado, ¿sí? Me guiará por sendas de justicia. Ahí ya comienza que no todo es abracitos y cariñitos, digámoslo así, sino que él nos va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Mire, ese salmo lo dice todo, es impresionante, cargadísimo de revelación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso le sucede a la persona que está bajo el pastoreo del Señor. ¿Sí? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es cuando la ovejita está guardada en el redil del pastor, ¿sí? El Señor le da unos momentos así, le da como momentos de gloria a uno.
donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, mientras uno tiene angustiadores, eso es lo que dice el rey David, pero mientras está angustiado por alguna situación, el Señor le sirve una mesita para que uno se relaje. ¿Sí? Eso es, oiga, hay que vivir mucho con el Señor para darse cuenta que eso se cumple. Es impresionante. ¿Sí? Hay que estar en ciertos niveles de mucha inmersión del llamado para darse cuenta, esto se cumple, mis hermanos. Por eso si usted tiene enemigos, angustiadores, gente que le hace la competencia en los trabajos, yo hace un tiempo les contaba de una hermana del ministerio que tiene el problema de que andan detrás de su puesto, porque gana muy bien y es sobresaliente en su trabajo. Y en la empresa pública en la que trabaja, en la organización, eso le montan falsos testimonios, la persiguen, le hacen mal ambiente, reportan cosas falsas acerca de esa persona. A veces llega llorando a la iglesia, ¿sí? Porque pues el trabajo debería ser lo que nos gusta hacer, ¿cierto? O que nos sentimos bien haciendo el trabajo, pero eso no siempre se da, como en la vida no todo siempre se da. Y hay que aprender a vivir con eso, con que las cosas no se den, ¿sí? Porque idealizar eso como un cuento de hadas, eso es un error, ¿estamos de acuerdo? Entonces ella llega y uno, pues yo nunca he tenido que aconsejarla, pero sé de su caso pues por la cercanía que tengo precisamente con mi padre. Entonces una opción es pues renuncie, porque ¿qué va a estar allá? Mejor dicho, va a darle todos los síntomas del estrés, ¿sí? Colon irritable, problemas de toda clase, ¿sí? Pero uno le dice, renuncie, ¿y qué hace? ¿Sí? Entonces se le guía, se le pastorea y el Señor, impresionante, le da unos empujones, ¡pum! Y es como que yo estoy por encima de esta gente, yo te defiendo, yo te guardo y de vez en cuando le sirvo una mesa frente a ellos, así, ¡boom! Eso hay que aprenderlo a ver con los ojos de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Pero es una persona y gana muy, muy bien. O sea, no va a pensar usted que no, que es... O sea, es una persona que tiene sus posibilidades, ¿sí? Pero mantiene devoción al Señor, ¿sí? Como debe ser el asunto. Como está pastoreada por el Señor a través de su autoridad, ahí fluye ese amor, ese afecto, ese cuidado, ¿estamos de acuerdo? Y fluye también esta experiencia en la que la persona se siente pastoreada, ¿sí? Así lo han sentido muchos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Bueno, esa es más por el lado espiritual. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Lo creen, iglesia? Sí, usted dice, no, pero usted no sabe, pastor, lo mal que le estoy pasando yo. Pero entonces, dime en qué momento de este salmo te ha dicho que no vas a pasar por nada malo. Sí, eso hay que pasar. Momentos muy oscuros, ¿sí? De trato, de sequía, de desierto, todo lo que tú quieras. Pero el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y finalizamos así. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso ya es la eternidad. O sea, todo lo anterior es la vida en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Y al finalizar, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuándo uno se deja qué? Pastorear. Es decir, ¿qué es una persona que se deja pastorear? Pues no nos compliquemos. Es lo mismo que una ovejita. Ir con el redil. Ir para donde el pastor dice, ¿sí? Complicado, ¿cierto? Porque lo está diciendo el mismo pastor, pues. Pero pues, ¿qué hacemos, hermano? Como ustedes, yo he tenido que someterme a la Biblia. Usted tiene que someterse a la Escritura, yo también, ¿cierto? Ahora, yo, por ejemplo, voy a dar cuentas. Ahora les decía nada más que el Señor le va a pedir uno cuentas de cada uno, porque como les digo, en ustedes ustedes no lo ven así, pero ustedes tienen el potencial de perderse. Ustedes hay cosas que las tienen enfrente y no las ven, problemas espirituales que no las ven, ¿sí? Así es. Hay versos que los tienen así, miren.
y no ven lo que uno ve, ¿estamos de acuerdo? Y a mí me pasa idéntico, ¿estamos de acuerdo? Yo hay versos que tengo ahí en la cara, por no decir la otra palabra, ¿sí? Y no los ve hasta que de repente llega mi pastor y ¡pum! Suelta, ¿estamos de acuerdo? Y uno queda como noqueado, como dice, en sentido bueno, es decir, como que ¡pum! Desperté, ¿estamos de acuerdo? Eso oro que pase ahora en el campaña, ¿estamos de acuerdo? He estado orando para que salgamos de errores, para que salgamos de confusiones, para que salgamos de atascos espirituales, ¿sí? O sea, por eso esas cosas son de bendición y quienes lo han entendido, por eso van a los lugares, van. A mí, por ejemplo, me gustaría ver que las campañas de aquí de Pasto tengan más presencia de ustedes, en las que no somos anfitriones, ¿estamos de acuerdo? Ahora, no te digo que vayas a todas, porque ni yo, pues, que vivo de esto y todo, ¿estamos de acuerdo? Hasta para la familia hay que sacar tiempo, por supuesto. Pero algunos, y pues de ustedes, no se los ve por ninguna, hermano. Ya van a esta y ya porque, mejor dicho. ¿Sí? Ah, pues porque si no es el pastor, ¿quién se lo aguanta? ¿Sí? Insistente, harto como es. Pero entonces, no, sería bueno porque usted estaría pues, en un fluir, en una vibra espiritual muy, muy diferente, en un nivel de revelación diferente. ¿Estamos de acuerdo? Pero insisto, tampoco hay que volverse fanático, que no, pues yo voy. Y hay gente que también, por ejemplo, uno ve desequilibrios, que yo no sirvo en la iglesia local, que es la chiquitica, porque voy a campaña, tampoco. O sea, ahí se ve la condición de oveja, ¿estamos de acuerdo? Que es como que la ovejita se acercó a la matica de café, se comió unas pepas de café y anda brincando por todos lados. ¿Sí? O sea, la oveja tiene eso, tenemos eso, y es que es muy fácil para nosotros perder el norte de las cosas. ¿Sí? Entonces, en usted está el potencial. Ahora, si usted no se deja pastorear, olvídese, usted se pierde, hermano. Usted se pierde. Coge cualquier viento de doctrina, que por lo general son de demonios, ¿sí? De afuera, y se los van a decir cristianos. Por eso es que ojo con los cristianos que se oponen al ministerio pastoral. Se están oponiendo a una dependencia de Dios, ¿o no? Otros se oponen a la iglesia. Ni qué decir de la autoridad, eso es terreno minado. ¿Sí? Cuando el cristianito se pone rebelde y comienza a actuar como cabrito, ¿sabe qué les dice a los demás? Les dice, ya tú vas a ir a que tu autoridad te diga lo que tienes que hacer. Como quien dice, ¿vas a hacer esa brutalidad? ¿Sí? En un sentido como, yo ya abrí los ojos, yo estoy del otro lado, ¿estamos de acuerdo? Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Entonces uno queda como, no, pues. Ahí está la levadura. Ahora, el pastor que Dios pone, ojo, que Dios pone, ese es el ministerio que funciona, ¿estamos de acuerdo? Es el pastor que Dios pone, al que Dios sostiene, al que Dios no tiene que estar rogando, ni adulando, ni nada, que tiene algo de Dios para decir, ¿estamos de acuerdo? Porque uno, para hablar así de seguido como hablo yo, por lo menos, y por supuesto el apóstol muchísimo más, ahorita está predicando, sigue predicando y cada rato es predique y predique, para tener algo que decir de Dios, hay que Dios le esté dando a uno diario eso prácticamente, ¿estamos de acuerdo? Entonces es así, la relación funcionando en ese sentido, ¿estamos de acuerdo? Cuando uno se deja pastorear, entonces sí viene lo que es del bien y la misericordia, y viene todo lo demás, pero también con ello viene el potencial del discípulo. Entonces el potencial del discípulo es alcanzar promesas, volverse ministro del nuevo pacto, muy probablemente se convierte en un discípulo al que se le pueda decir predique, ¿sí? Vaya y atiéndame este funeral, vaya y atiéndame este bautizo, qué sé yo, vaya y predíquemele a estas personas, ¿sí? Se vuelve un ministro del nuevo pacto, una persona que está en condiciones de persuadir, ¿sí? A otros, porque es un persuadido del evangelio. Pero además de eso también se vuelve un potencial
ministro de la reconciliación en todas sus presentaciones. También, por ejemplo, se dan mucho los casos de personas de un perfil muy bueno espiritual que siguen los pasos del maestro y luego superan al maestro. Es impresionante eso. Pero para que eso se dé, pues tiene que estar en un nivel sobresaliente de oveja. O sea, que hay que echarle también cabeza al asunto. ¿Sí? O sea, hay ovejitas que son más orientaditas, ¿estamos de acuerdo? Y pues eso ya, esa sí no te la voy a responder, te la debo. Y ya le preguntamos al Señor cuando estemos allá, ¿estamos de acuerdo? Hay gente con mucho potencial. En mi labor, imagínense esto, es estimular el potencial de ministros que tengan ustedes. No es decirles que vayan, el Señor, proyéctate en este mundo, Él todo te lo va a cumplir. No, eso es una falacia, ¿estamos de acuerdo? Por eso es que cuando ustedes tienen trabajo versus fe, uno tiene que manejar esas diferencias, ¿sí? Porque hay veces que la gente dice el trabajo, y el trabajo lo remueve, lo desarraiga del redil. Peligrosísimo, ¿sí? Entiendan el concepto espiritual que estoy tratando de transmitir aquí, porque ya van a ver que al cerrar el mensaje todo tiene que ver con lo que citamos al principio, ¿sí? Entonces el potencial suyo es muy grande, si se quiere, para alcanzar promesas, para que sus hijos conozcan la verdad, para que sean tenidos por dignos del llamamiento, para que los dones, talentos, habilidades puedan ser de utilidad para el Señor, para que usted haga tesoros en el cielo. Ese es el potencial de una persona pastoreada. ¿Estamos de acuerdo? El potencial puede darse si encuentra las condiciones ideales para darse. ¿Estamos de acuerdo? Muchos van a llegar al cielo, atención con esto, el cielo existe, es un lugar real, puede ser otro planeta en otra galaxia, pero existe, ¿sí? Van a llegar y van a ver los frutos de su trabajo y van a decir, porque el Señor me pastoreó, pude tener esto, porque yo cuando pude elegir, elegía mal, pero como me dejé pastorear, ¿estamos de acuerdo? Pude conseguir esto. De ese nivel es el potencial. O sea, esta labor de los pastores es complicada y por eso mismo es que la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien les ha de dar cuenta. Ahora, ¿en qué sentido uno vela por el alma? Pues que no se pierda, que conozca la verdad, que tenga elementos de juicio para no dejarse llevar por la corriente del mundo, que tenga elementos de juicio para escoger un camino de vida que sea coherente más bien digno del llamamiento con el que hemos sido honrados nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso. Uno ve, por ejemplo, que la oveja o el alma de la persona no se enrede en las típicas situaciones emocionales que tan comúnmente nos atrapan, ¿sí? Las condiciones emocionales. El pastor va a tratarle de evitar el despecho, ¿sí? Pero no siempre se puede. El pastor va a tratar de evitarle los errores, ¿sí? Pero en mucho el pastor va a tratar, cuando tiene el sentir de Dios, de que la persona se mantenga adherida a la verdad. Adherida a la verdad. Ustedes vienen con cosas del mundo, ¡boom!, los regresamos a la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es impresionante. Esa labor, cuando se ejerce bien y le pasan los años a la gente, se le debería ver prosperidad. Mire, escúchame bien, y aquí sí yo podría alegar esto con cualquiera y debatirlo con cualquiera. Pero tengo a mi favor la doctrina escritural, pero también tengo la experiencia. Cuando tú ves a una ovejita que se ha dejado pastorear y le pasan los años, eso sucede muy comúnmente en algunas de las ciudades de nuestro ministerio. Uno ve gente muy prosperada. Pero si usted se pone que no me dejo pastorear y que no me dejo pastorear y pues no sé qué vas a ganar con eso, ¿no? Porque eso sí, uno le puede decir, Señor, yo te respondo por las que se me dejaron pastorear. Si tú no preguntas sobre eso,
¿sí?, que tú sabes que puede estar mal, o que tú sabes que compromete ciertas cosas, ¿qué puede hacer uno? ¿Me doy a entender? No puede. Ajá, yo le digo, Señor, él no preguntó, ella no preguntó, sino yo le hubiera dicho, conforme a tu palabra, ¿estamos de acuerdo? Y entonces cuando una persona se deja pastorear, se le ve que florece, es una ovejita, perdóneme, gordita, saludable, bonita, limpia, ¿sí? Es una que se le ve bienestar, que han dado por buenos caminos, que han dado en buenos pastos, porque esa es la consecuencia. Cuando uno se alimenta bien, todo se le ve en todo, ¿estamos de acuerdo? Se le ve en el semblante, se le ve en todo. Entonces, ¿qué? Dejarse pastorear entonces requiere la fe de parte suya para entender el ministerio pastoral y aprovecharlo, ¿sí? A unas ovejas también que están en una condición también es una etapa que preguntan todo, uno a veces también les dice, no, eso no merece una pregunta, resuélvelo tú. A veces el pastor pone a la gente a resolver su tema, porque la oveja ya tendría que tener condiciones para hacerlo, ¿estamos de acuerdo? O sea, es muy diverso el trabajo que uno lo hace, pero al final del día es para la bendición de la persona. Entonces, si nosotros seguimos la dirección del Señor y aprovechamos el ministerio pastoral, nosotros vamos a florecer mucho y finalmente con el Señor, ¿sí? Ahora, este tema de la prosperidad es interesante porque, hombre, si el pastor o el Señor lo pone un poquito más alto, no se trata tampoco de que uno lo vea, pues, pero lo pone un poquito más alto, pues preste la atención a eso, hombre. Sí, porque por algo es, ¿cierto? Por algo es, pues, que el Señor lo pone un poquito más, para que usted diga, bueno, pues, me dejo orientar, pues, a ver, en la decisión, para no irla a embarrar. ¿Me doy a entender? Si usted ve, por ejemplo, a alguien que ha sido fiel, eso también importa mucho. Pero en general, o sea, el ministerio pastoral. Ahora, vamos a ir terminando ya, volviendo ahí a donde estuvimos, para que ustedes se den cuenta que todo esto tiene que ver con eso que leímos. En 2 de Corintios 6, 12 dijimos, ¿no? 6, 12, terminemos ahí, mire. 6, 12. No estáis estrechos en nosotros. Entonces yo les digo a ustedes de la siguiente manera, no estáis estrechos en mí o en mí y mi esposa. Así sucede. Ahora, en el caso de ustedes, lo mismo. De mi parte y de la parte de mi esposa, mire, escúchame bien, nosotros ustedes no están estrechos en nuestro corazón. O sea, no los tenemos como ahí, no, sino que queremos que les vaya bien, que prosperen, que avancen, todo eso. Pero suele suceder lo que les pasó a los corintios. Y perdónenme que me extienda, pero les pido pues la licencia porque este tipo de temas toca englobarlos. Esto no se puede dejar así. Pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Entonces a la oveja le pueden pasar dos cosas. Que se ponga estrecho frente a su proceso, es decir, que él se cierre, que él diga, no, yo eso, que él se cierre respecto de sí mismo, que como que las cosas del Señor no las abrace, no haga grande su corazón para recibir el amor, ¿estamos de acuerdo? El cuidado, eso le puede pasar a usted, complicadísimo. Y es por eso que uno a veces dice que tiene que dar una batalla con unas mentalidades estrechos, complicados, obtusos, ¿sí? ¿Y sabe qué es lo peor? Que uno no puede llegarle al Señor, Señor, yo renuncio, yo a este man sí no, olvídate, yo no puedo con ese man, con esa familia, con esa persona, no. Uno una y otra vez le tiene que decir al Señor, bueno, vamos otra vez, pues, vamos a hablar otra vez, vamos a decirle otra vez, vamos a predicarle otra vez, vamos a orar por él otra vez, ¿estamos de acuerdo? Pero muchas veces la gente no avanza porque está estrecha, como dice aquí, en vuestro propio corazón. Ellos no sueltan, ellos no se dejan, ellos no son de apertura, ¿sí? Pues para corresponder del mismo modo, y esto sí ya va para ustedes, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Y en otras palabras,
La palabra de Dios para todos, vamos a leerla. Dice, les hablo como si fueran mis hijos, hagan lo mismo que hemos hecho nosotros, muéstrenos el mismo afecto. Porque uno cuando comienza a ver peligro es cuando la gente se le pone mal a uno. Y sabe, ustedes no saben de quién estoy hablando, no hay ningún problema, pero uno cuando la ovejita se pone mal con uno lo percibe. No es el mismo. Lo juzgan a uno, no sé, no les gustó algo que hizo, no les gustó algo que dijo. Está bien. ¿Sí? Y se cierran ellos un poco. Hay gente entre nosotros que está así. ¿Sí? Muy difícilmente el pastor se va a perder ahí pierde la oveja. ¿Sí? Muy difícilmente. Porque yo le digo al Señor, Señor, se me cerró. No me reconocía. Mucho ojo con cómo está su corazón en ese sentido. Que no esté estrecho, que no esté como diciendo, no, pero yo me reservo porque no. Entonces, mucho cuidado con la actitud. Y de la manera más sana y con todo el ánimo de que pues la gente le vaya muy bien, pues tengan esto, bueno, la Biblia, y pues ya no me pude zafar del tema. Ya no hubo cómo, ¿sí? Ya me dejó embalado el tema. No estáis, entonces, mire, dice, no se han acabado los sentimientos ni el amor que tenemos por ustedes. Son ustedes los que ya no tienen amor por nosotros. Muchos de ustedes no están en ese nivel, obviamente. Pero puede ser que en algún punto estén peligrando. Les hablo como si fueran mis hijos. Hagan lo mismo que hemos hecho nosotros. Muéstrennos el mismo afecto. Vamos a orar.